Cristo no fue un asceta, ni dijo, como se le atribuye a Buda, que el ascetismo fuese la sola manera perfecta de vivir. En las primeras comunidades cristianas, el carácter itinerante de los grandes predicadores no favorecía las formas de reclusión sin contacto con la sociedad, sino las urgencias misioneras proselitistas. Pasaron casi 3 siglos antes de que en el cristianismo se sintiera la necesidad del retiro espiritual. La pasión por la vida monástica no se manifestó en el cristianismo hasta después de la paz de la Iglesia. Mientras arrecieron las persecuciones, se creía que era en las grandes ciudades donde debían permanecer los cristianos para dar testimonio de su fe al lado del obispo. El cristianismo de los primeros siglos se caracteriza ante todo por su sentido comunitario, social y eclesial. En el siglo V, a medida que el imperio de Occidente se va desplomando, la Iglesia aumenta su prestigio y autoridad en un proceso paulatino de afirmación de su propia autonomía e independencia, hasta el punto que las grandes ciudades y la propia Roma no son ya gobernadas por los prefectos y los emperadores, sino por los obispos y los papas. Durante los primeros tiempos de las invasiones, el obispo fue señor y dueño de la ciudad. Encarnó la única fuerza espiritual del momento y con frecuencia se identificó incluso con la nación romana. Como miembro de la alta aristocracia, propietario rico y administrador de los bienes eclesiásticos, protegió la ciudad de los saqueos y desórdenes, aseguró el abastecimiento, el control del mercado y construyó hospitales y escuelas. Alrededor de la catedral hizo trabajar a un pueblo de pequeños artesanos y comerciantes. Fue precisamente desde las escuelas de sacerdotes, presbyterium, anexas a la catedral, desde donde se inició la evangelización del campo. Por contra, en Oriente, tras la consolidación del Imperio bizantino, los emperadores inician una política de atracción de la Iglesia mediante donaciones de tierras, exención de impuestos y el otorgamiento de riquezas y honores a la jerarquía, a cambio de su subordinación al poder imperial. La continua intromisión del poder político, la intervención del emperador en las disputas teológicas y las mismas querellas entre eclesiásticos acarrean el desprestigio de la institución eclesial e impiden la autonomía a la Iglesia oriental. Los primeros antecedentes históricos del monaquismo datan del siglo III y surgen precisamente en Oriente. Son los movimientos de huida hacia el desierto, protagonizados por los anacoretas de la Tebaida, en Egipto. Pueden considerarse una suerte de protesta, una forma de resistirse a las pretensiones cesareopapistas de los emperadores conversos en Oriente, porque lo que patentizan de una manera exagerada y extravagante es la repugnancia espiritual hacia la estructura de poder de la Iglesia en la parte oriental. A ellos pertenecen los estilitas, que vivían largos años de su vida sobre una columna, o los llamados inclusos, que buscaban el aislamiento mediante la reclusión en celdas totalmente tapiadas, o los giróvagos, que por contra vivían a la intemperie en un perpetuo desplazamiento de un lugar a otro y en sus éxtasis místicos se fingían locos. En fin, una profusión de iluminados que realizaban todo tipo de rarezas y vivían de la caridad como eremitas en un ayuno extremo y en la más estricta miseria. En Oriente, el fundador de la vida monacal en común fue el egipcio Pacomio, que a comienzos del siglo IV estableció su ermita en las cercanías de Tebas. Otros eremitas se situaron en su vecindad y acabaron formando un poblado. Pacomio se persuadió de la necesidad que tenían los ascetas de unirse en comunidad para ciertos efectos, y así es como se fundó en aquellas tierras de anacoretas el primer cenobio que ha existido, especie de aldea en miniatura, donde cada cual construía su propia ermita, se preparaba los alimentos y distribuía su tiempo a discreción, exceptuados ciertos actos litúrgicos. Con el tiempo, los aspirantes a la vida cenobítica eran tan numerosos que fue preciso erigir nuevas unidades. En África del Norte y en Oriente, los hombres y las mujeres que habían hecho votos de castidad vivieron algún tiempo bajo el mismo techo, pero después, dados ciertos abusos, ambos sexos tuvieron que ser separados. Pacomio estableció reglas para sus monjes y monjas, insistiendo en la necesidad de una obediencia absoluta al abad o a la abadesa.
A diferencia de los eremitas, los monjes estaban obligados a trabajar. Se dedicaban en especial a la agricultura y al cultivo del jardín, tejían esteras y hacían cestas de mimbre o de hojas de palmera. Desde Tebas, la vida conventual se extendió por todo Egipto. A fines del siglo IV, el país aparecía salpicado de cenobios que albergaban cada uno a centenares de monjes o de religiosas. El movimiento se extendió al cercano oriente y alcanzó luego al occidente. El propio San Jerónimo, padre de la Iglesia y traductor de la Biblia al latín, que era natural de Estridón en Dalmacia y por tanto de una provincia oriental, contribuiría con sus escritos a difundir los valores del monaquismo oriental en Italia. En particular la vida de San Antonio, ermitaño que a principios del siglo II en el desierto de Egipto. Un auténtico atleta del ascetismo, vencedor de las tentaciones del pecado, dando a conocer los ideales de santidad de la anacoreta en Occidente. Durante la segunda mitad del siglo IV se había configurado la doctrina del pecado original y la maldad de la naturaleza humana, luego definitivamente establecida con la incorporación de las ideas platónicas adoptadas por San Agustín de Hipona a principios del siglo V. La desconfianza hacia la carne, hacia la idoneidad de los apetitos e instintos humanos para dirigir la conducta del hombre es sin duda uno de los presupuestos ideológicos en el inicio del fenómeno del monaquismo. La fundación de los monasterios en Francia durante el siglo IV fue debida a otro santo, procedente de la provincia oriental de Panonia, San Martín de Tours. Los primeros monasterios aparecieron en las costas de Provenza, donde las influencias y los monjes de Oriente llegaron con mayor facilidad, como el monasterio de Lerins, fundado en el 410 por San Honorato, de enorme influencia en la expansión conventual. Los reyes burgundios y francos apoyaron nuevas fundaciones más al norte, en París. Ya durante el siglo IV, en los monasterios occidentales se observa cómo paulatinamente fueron abandonando las actividades meramente contemplativas y colaborando con el obispo en las tareas de evangelización del campo y destrucción del paganismo. Esta tendencia se consolida en el siglo siguiente, cuando en el concilio de Calcedonia, en el 451, se ordena que los monjes se sometan a los obispos de sus respectivas diócesis. Sin embargo, las lejanas conquistas del cristianismo en la Galia del Norte, en Gran Bretaña y en Germania fueron debidas fundamentalmente a la obra de los monjes misioneros, que se engloban en dos grandes familias espirituales que estuvieron enfrentadas hasta el siglo VIII, la de los monjes irlandeses y la de la Regla de San Benito. Esta última impulsada desde Roma a partir del siglo VI por la ingente labor del Papa Gregorio Magno. Irlanda se había mantenido al margen del mundo romano, primero, y de la Bretaña anglosajona después, y conservó sus estructuras tribales de origen céltico. La evangelización del país se debió a los sacerdotes misioneros enviados por el Papa Celestino I en el 431. Sobre todo destaca la labor de San Patricio, de origen bretón, que había sido cautivo durante su juventud en Irlanda, conocía el gaélico y cuyo amor a las tradiciones irlandesas lo han hecho el santo patrón de la isla. La nueva iglesia se organizó en torno a los monasterios que, a falta de ciudades y obispos, ejercieron sin oposición alguna su autoridad espiritual en el campo, transformándose en los únicos centros de vida religiosa e intelectual. Se multiplicó el número de conventos por toda la isla, Clogher por San Finian, Durrow y Derry por Columbus, que posteriormente emigró a la costa escocesa y fundó el importante monasterio de Iona. Estos monjes irlandeses mantuvieron las tradiciones aventureras de los navegantes escoceses e irlandeses y su afición por los viajes lejanos y la vida errante, lo que les llevó además de en Gran Bretaña a establecer monasterios por todo el norte de la Galia, en Germania y en los lugares más inaccesibles de los Alpes suizos e italianos. San Benito nació en Nursia, Umbría, en el 480. Vivió mucho tiempo como ermitaño en una gruta de los Abruzos, cerca de Subiaco. En el 529, famoso ya entre los campesinos por los numerosos milagros que había realizado, se estableció en un espolón de los Apeninos, Monte Cassino, cerca de Nápoles, y escribió una regla para dirigir sus monjes que se distinguía por un profundo sentido de la organización y el orden. En ella se precisaban las atribuciones del abad, el empleo del tiempo por los religiosos y la distribución de los oficios.
Frente a las tradiciones orientales, su originalidad proviene de subrayar la necesidad de compromiso con la vida exterior, así como la importancia de la convivencia comunitaria y la del trabajo, tanto intelectual como manual. En todas partes los benedictinos cumplían su deber, con la cruz y el arado. El trabajo no podía, sin embargo, compaginarse con un severo ascetismo. Las comidas conventuales eran frugales pero suficientes. En sus reglas monásticas Benito asignaba por meta el dominio del alma sobre el cuerpo, pero no mediante la mortificación de la carne, sino por una moderación basada en el dominio de sí mismo. Las unidades benedictinas han carecido por lo general de estructuras administrativas que las liguen entre sí. Las abadías que sobrepasan cierta cantidad de monjes debían fundar monasterios dependientes. Estos podían convertirse a su vez en abadías, si se hacían autosuficientes y alcanzaban buena reputación. La orden de los benedictinos se extendió por gran parte de Europa y Benito mereció el título de organizador de la vida monástica de Occidente. Las comunidades de la regla de San Benito fueron vigorosamente apoyadas por el papado, muy particularmente por Gregorio Magno, del 540 al 604. Gregorio provenía de una antiquísima familia senatorial romana que había mostrado gran interés por cuestiones religiosas. Al principio abrazó la carrera civil, siendo nombrado prefecto de Roma por su talento y energía, pero sentía su alma insatisfecha. Todo parecía anunciarle la fragilidad de las cosas. Roma, convertida en ciudad de palacios desiertos y monumentos de tiempos gloriosos, era sólo una sombra de lo que había sido. Italia se hallaba repartida entre los lombardos y el emperador bizantino. Como el sentido de la vanidad y la fragilidad de las glorias humanas estaba arraigado en el corazón de Gregorio desde su infancia, apenas alcanzó los 30 años de edad, renunció a su cargo, repartió sus bienes entre los pobres y la iglesia y se retiró a un convento benedictino. En el 590, en un momento en que Roma estaba amenazada por los lombardos, el Tíber se había desbordado y una espantosa epidemia se cebaba en toda Europa, la sede episcopal de Roma quedó vacante. Parecía llegado el fin del mundo. Todos fijaron sus ojos en Gregorio. Cuando fue prefecto de la ciudad y también como abad de su convento, se había captado la simpatía de los romanos. Por unanimidad los romanos le eligieron obispo. En aquellas circunstancias Gregorio no fue solo el jefe eclesiástico de los romanos. Ausente toda autoridad temporal, le incumbía a él, al Papa, asumir la defensa de la ciudad contra los lombardos. Nombró generales, negoció con el enemigo y concertó al fin un tratado de paz sin consultar al lugarteniente imperial residente en Rávena. En vez de organizar combates y juegos para la población, como hicieran los antiguos jefes de Roma, invitó a todos a celebrar impresionantes ejercicios religiosos en las iglesias. En la mayoría de sus funciones, Gregorio sustituyó al emperador, por eso lo han calificado de primer papa medieval. Gregorio no solo ejerció su actividad en el plano político, sino también en obras sociales. Cada día salían del palacio episcopal con destino a pobres y enfermos carruajes llenos de trigo, aceite, ropas y otros socorros de primera necesidad, productos procedentes del patrimonio de San Pedro, integrado por numerosas propiedades en Italia, Sicilia, las Galias y África. Todas las rentas eran llevadas a Roma, lugar donde se centralizó la administración de dichos bienes. Por el ejercicio del poder temporal en Roma, Gregorio Magno es considerado el fundador del Estado Pontificio, cuyo fundamento se halla en su intervención como protector del pueblo contra la invasión lombarda. Su intervención en Italia hizo que ésta se separase de Bizancio y se sometiera a la autoridad del Papa. Impulsó la conversión de los lombardos al catolicismo y su fusión con los italianos. Su sentido de la belleza halló satisfacción en las formas austeras y dignas que confirió al servicio religioso, siendo acaso el primero en dar forma definitiva a la liturgia. El canto gregoriano es ejemplo de su actividad en tal terreno. Gregorio se dedicó sobre todo a organizar la Iglesia, imponiendo una estricta disciplina por medio del envío de visitadores y por el control de las elecciones episcopales en todo Occidente. Le preocupaban poco las discusiones teológicas que solo conducen a la división entre las comunidades de cristianos. Lo que persigue Gregorio es la restauración de la autoridad papal en la Iglesia.
En sus escritos muestra el deseo de ofrecer reglas prácticas para la religión y la vida cristiana. Es dentro de esta concepción práctica donde reforzar el papel del papado dentro de la Iglesia, donde se inserta su actividad misionera. Gregorio Magno estimuló la obra misionera poniendo a los monjes, en particular los benedictinos, al servicio del pontificado. Envió a Agustín Abad del monasterio benedictino que él mismo había fundado en Roma a Inglaterra. Rápidamente consiguió la conversión del rey sajón Etelfredo y organizó la Iglesia en Inglaterra con el primado de Canterbury, del que Agustín fue el primer obispo, el obispado de York y la fundación de nuevos monasterios benedictinos que irían venciendo la resistencia de las órdenes irlandesas del siglo anterior. De igual forma, en el norte de la Galia, con el apoyo del papado, la orden benedictina prevaleció también sobre la de San Colombán. Conseguida la unidad durante el siglo VII, se multiplicaría la labor de los monjes misioneros que afrontarían la evangelización de germanos y de los eslavos. Desde el punto de vista histórico, la tremenda proliferación de monasterios responde también a un deseo de escapar a las duras condiciones de la vida durante la Baja Edad Media, de la insoportable carga impositiva, de la violencia, de los saqueos, de las revueltas campesinas y del hambre. Los estragos y matanzas, la destrucción de las ciudades, sumieron a la civilización en un notable retroceso técnico y cultural. A partir del siglo VII, tras la invasión musulmana, el comercio cesó en el Mediterráneo, las ciudades se despoblaron y la principal unidad de existencia para las personas fue el poblado o la hacienda autosuficiente. Ante un panorama tan desolador, la población se agrupó en fortalezas y monasterios con recintos inaccesibles fuertemente amurallados. Fue una época turbulenta, dominada por los señores feudales de los castillos, un estado de guerra permanente en la que la población quedó sometida a vasallaje. El expolio de los señores de los castillos, los asaltos de los bandidos, las racias de los musulmanes y las expediciones de rapiña de los vikingos eran un constante peligro que se cernía sobre todos y les hacía unirse para prestarse a la defensa del recinto amurallado de sus bienes, de su familia y de la común cultura y religión. A este mundo corresponden los monasterios, que eran entidades de economía cerrada, casi autónoma, donde sus habitantes cultivaban los alimentos, criaban animales domésticos y practicaban todos los oficios. Sus muros eran refugio de cuantos deseaban huir de aquella época de conmociones y peligros. Allí los viajeros estaban a salvo de los ladrones de caminos, los enfermos eran atendidos con caridad, pues entre los monjes se encontraban los pocos hombres con conocimientos sanitarios de la época. En este espacio cerrado, los monjes viven, rezan, estudian y trabajan en sus cobertizos y huertos, ajenos a cualquier contacto con la vida exterior. En la biblioteca común los monjes copian manuscritos. Gracias a su labor tenemos testimonio de aquellos tiempos. Desde el siglo V, toda la vida intelectual de Occidente se refugió en la Iglesia. En una época impregnada de un fuerte sentimiento de lo divino, la sencilla vida monacal es el paradigma del ideal teocéntrico. Bajo la sencillez de la regla monástica, la vida aparece misteriosa y esquiva, como la existencia de Dios, a quien estaba consagrada. La riqueza de la vida medieval se nos oculta tras los silenciosos muros de los monasterios, se disuelve hasta apenas sentirse en la cotidianidad laboriosa de cada día.